Creo que es lo que me prende el grabado. Que un poco en conjunto con el tatuaje, eso es algo de lo que me enamoré hace unos años. Me gusta mucho cómo se comportan ambos, ¿no? Tienen cosas que me interesan. Es una forma de experimentación, creo que me da mucha libertad para experimentar el grabado y la gráfica ha sido como mi manera ideal, pero no la única. Siempre es esa necesidad de estar produciendo, de estar creando y eso es lo que me mueve realmente. Fueron cosas que se fueron dando como a través de los años, creo que desde muy morro fueron formatos que se adaptaron mucho a mí, que pues, me clavé con ellos, ¿sabes? Siempre me encuentro retomando los mismos temas con los que empecé desde muy morro, como que sin darme cuenta y sin hacerlo a propósito, pero siempre hay como una evolución en ellos. Y mi obra siempre evoluciona a partir de las preguntas que me hago a inquietudes propias. Y esas inquietudes pues han sido las mismas a lo largo de los años, solo van evolucionando de alguna manera. Creo que no podría mencionar así como en este momento influencias específicas, o sea, de morro pues puede haber sido Bacon o Giger. La influencia, por ejemplo, en el grabado tiene mucho que ver con el taller de gráfica popular mexicano. Todo lo que absorbo visualmente, el mundo del tatuaje, el mundo de las redes, hago como una síntesis. Y creo que también es importante como artistas que nos inspiremos como unos a otros. Creo que también una gran parte como de mi trabajo está influenciado por la gente con la que convivo y con la que trabajo. Y espero yo inspirarlos de alguna manera. Siento que es importante como esa parte de la comunidad artística. También tengo metas sobre crear espacios libres donde la gente y los artistas puedan como encontrar espacios seguros y que propongan cosas nuevas. Creo que como artistas el rol que tenemos es lograr que otras personas ficcionen. Creo que mi obra no se completa hasta que está en el cuerpo de alguien más o hasta que alguien más tiene un contacto con ella, y si puedo lograr una pregunta dentro de esa persona, más que expresar lo que yo siento, busco que las personas reflexionen o puedan tener una idea nueva. Creo que en Mérida hay mucho apoyo cultural. Se ha tratado de fomentar a través de los años que Mérida sea como una especie de capital artística. Todos los que vivimos aquí en el centro de la ciudad sabemos que pues, hay galerías, hay mucho espacio cultural. Mucha gente se ha esforzado en que haya una escena artística importante en Mérida. Yo creo que el problema de la escena artística es que es un poco cerrada y es un poco clásica. La falta de desapego a las instituciones, falta de experimentación. Creo que
Hay pocos lugares en Mérida donde realmente uno como artista puede darse gusto en cuanto a la experimentación y en cuanto a la libertad para exponer como su obra. Como que sí hay apoyo, pero falta crear espacios para nuevas propuestas que salen de lo cotidiano del arte. Nos topamos al ser estudiantes de arte, nos topamos que si uno quería exponer como estudiante en una galería, te pedían como muchos requisitos. O sea, si uno quería experimentar con el espacio, realmente no había mucha libertad al respecto. Y siento que es un problema importante, siento que faltan espacios que den oportunidad de que los artistas contemporáneos más nuevos o más jóvenes puedan utilizar para generar propuestas nuevas. Pues el centro de todas mis actividades es el Laboratorio Catástrofe. Lo creé hace 3 años junto con una colega, Luciana Castaneira. Pues un poco con la idea de romper con los cánones clásicos que hay de cómo debe ser una galería, qué se debe de exponer en una galería. Darle más libertad como al artista de dar nuevas propuestas mucho más arriesgadas. Teníamos como muchas ansias, no sé, de destruir el mundo, ¿no? De retar al arte, y un poco la idea fue crear un espacio donde todo eso se pudiera hacer, crear un espacio igual como seguro y un espacio donde pudiéramos nosotros vivir de ello y como lograr que otras personas de la escena igual pudieran tener como una ventana al mundo, ¿no? Las propuestas que hay en Mérida son un poco repetitivas, o al menos las propuestas a las que se les da más importancia, ¿no? Siento que hay muy buenos artistas, muy buenas propuestas, pero al ser muy diferentes a lo que estamos acostumbrados o a lo que consideramos como arte, no se les da atención. En cuanto al tatuaje, porque es una galería y es un estudio de tatuajes, pues igual la idea era como crear un estudio como ningún otro que hubiera en Mérida. Un estudio que igual propusiera cosas frescas, pero todo de una manera como muy privada y muy profesional. Mi nombre es Patricio Gigante Flores, soy artista gráfico, tatuador, gestor del Laboratorio Catástrofe y me conocen como La Sanguijuela.